DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión, el análisis por DTV, cerrando una semana en la cual se ha avanzado y mucho respecto a varios proyectos en las diferentes comisiones en la Cámara de Diputados y proyectos que tienen diferencias entre oficialismo y oposición, muchos proyectos que tienen que ver con los números, muchos proyectos que tienen que ver con los ingresos, es decir, con el tema impositivo, con el acuerdo entre la Nación y las provincias, el consenso fiscal, proyectos que en definitiva, más allá de estas discusiones que hubo en las comisiones respectivas, que tuvo casi como protagonista la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara de Diputados, proyectos que podrían ir engrosando lo que es una agenda, pensando, así lo piensa el oficialismo, que la próxima semana puede haber una sesión especial y tratar estos temas que son de materia impositiva, pero también con otras iniciativas con mayor consenso entre oficialismo y oposición que ya tienen dictamen, como por ejemplo el proyecto de ley de enfermería. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Señorita Melissa Jofré, ¿cómo le va? Hola Fer, buenas tardes, buen viernes. Sí, como bien vos decís, bueno, se anticipa que podría haber una sesión importante la semana que viene, que habrá que ver cuando se defina el temario. Hay temas que ya sabemos y se conocen que el oficialismo aspira a debatir. Como vos bien mencionabas, vamos a estar hablando, te voy a estar contando sobre todo la cuestión que tiene que ver con este proyecto para prorrogar 6 impuestos. De acá a 5 años. Esa va a ser una discusión bastante importante junto a Consenso Fiscal, pero con la particularidad de que Juntos por el Cambio también tiene un dictamen de minoría, está proponiendo algunos cambios en algunos impuestos como bienes personales, que es una discusión bastante áspera que hubo en diciembre pasado. Así que la cuestión, como siempre, de los números, las mayorías, va a ser seguramente el principal obstáculo o no de la próxima sesión. Bueno, veremos qué es lo que ocurre en las próximas horas aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Señor Sebastián Adida, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, bueno. Para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo cerramos esta semana? Bueno, esta semana cierra después de haber atravesado, digamos, muchas discusiones donde se pusieron a punto algunos dictámenes, hubo mucha actividad y ya pensando en lo que viene, la semana que viene, se anticipa, como recién comentaba la compañera Melissa, una sesión que de todos modos está supeditada a lo que pase un poco en el frente judicial, todos estos movimientos que estamos viendo, que están generando ruido en torno a la situación de la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero si todo sale bien, vamos a celebrar una sesión el día jueves y la presidenta de la Cámara de Diputados está trabajando mucho ya desde ahora, dando las puntadas finales del posible temario que ya tiene algunos temas que están asegurados y después, por supuesto, que se empezarán a negociar otros tantos, pero ya con la idea de poder cerrar ese temario e ir para adelante, teniendo en cuenta que después esta sería la última sesión antes de la presentación del presupuesto 2023, que se va a llevar la centralidad del debate político y va a insumir las energías en lo que es el segundo semestre del año. Bueno, y antes también de lo que va a ser la presencia del jefe de gabinete Juan Mansur aquí en el Congreso de la Nación, prevista para el próximo 14 de septiembre a las 11 de la mañana. Y lo que va a hacer Meli también, en definitiva, de concretarse, repetimos, sesión especial para el próximo día miércoles, va a ser el debut de Cecilia Moró como presidenta de la Cámara en el lugar, en el estrado, ¿no?, del presidente del cuerpo. Sí, eso te iba a decir también, Fer. Va a ser la primera sesión en la que ella debute, va a ser la primera sesión después del receso y un poco lo que decía Sebastián también, al ser, bueno, la última sesión quizás antes de meterse en la cuestión del presupuesto, marca el ritmo de pocas sesiones que está teniendo la Cámara de Diputados.
y que de aquí a la segunda parte del año no se cree que vaya a cambiar mucho el ritmo en cuanto al que tuvo en la primera parte, ¿no? Claro. Sobre todo por las cuestiones que siempre hablamos de, bueno, todo lo que cuesta llegar a acuerdos y conseguir poder sesionar, ¿no? Claro. Porque no se trata solamente de los números para los proyectos, sino también de sostener el quórum. Y mucho de eso va a verse en la sesión que va a tener seguramente marcada por este clima político que hay, en donde tanto desde un lado como del otro tienen muchas cosas para decirse. Si eso, bueno, no provoca, seguramente va a ser una sesión caliente, Claro. además por los temas, pero si eso no provoca quizás, bueno, algún tipo de reacciones que justamente empañen un poco la sesión, y esperemos que tampoco que no haya una actitud de que se pierda el quórum. Se supone que sí, que se está trabajando hace muchas semanas para llegar a esta sesión del 31 y que va a haber acuerdo previo en labor parlamentaria, ¿no? Claro. Pero sí, siempre puede haber sorpresas en la Cámara de Diputados. Principalmente por los antecedentes, Esto tiene ¿no? que ver con que la correlación de fuerzas entre oficialismo y la oposición están prácticamente empatados. El oficialismo tiene 118, no tiene mayoría propia. La oposición tiene un número importante, pero por sí sola, digo, Juntos por el Cambio tampoco puede imponer temas, y eso hace que sea casi obligatorio, sobre todo para quien conduce la Cámara de Diputados, junto con la secretaria parlamentaria y los interlocutores de la oposición, bueno, empezar a arrimar posiciones para llegar a determinados acuerdos que puedan conducir a un temario de consenso, ¿no? Claro. Por supuesto que Cecilia Moró está consolidando un perfil, ella se está adaptando al nuevo cargo, este va a ser su debut, pero ella tenía de repente un perfil con declaraciones a veces más rimbombantes, y por supuesto que tiene que ayornarse al nuevo rol que le compete en este momento y bajar el perfil y empezar a tener una actitud dialoguista, no porque antes no lo tuviera, pero Claro. obviamente te condiciona el cargo, la responsabilidad que le toca asumir en este momento. Claro, sí, sin lugar a dudas. Y decimos un poco también los antecedentes, porque esta sesión que puede, digamos, cristalizarse el próximo miércoles, llega con el antecedente de un pedido de juicio político al presidente, que se suma a otros pedidos de juicio político al presidente de la Nación, Alberto Fernández, desde la bancada de Juntos por el Cambio, desde el interbloque de Juntos por el Cambio. Pero también llega con el pedido de expulsión de un diputado nacional desde la bancada del Frente de Todos hacia un diputado de Juntos por el Cambio. Hilda Aguirre, de la provincia de La Rioja, pide la expulsión por diferentes declaraciones que ha hecho también y propuestas el diputado Francisco Sánchez, del PRO de la provincia de Neuquén, que ha dicho que hay que aplicar la pena de muerte en los delitos de corrupción. Y apuntó directamente contra la vicepresidenta Claro. Cristina Kirchner en un momento Sí. en que está muy sensible la cuestión de bueno, la defensa de la vicepresidenta por parte de una militancia que vuelve a las calles, que vuelve a recobrar cierta épica militante, cierta Sí. efervescencia, ¿no? Que Después se de mantiene años ya de hace varios días. adormecimiento. Sí, sí, sí. ¿No? Varios Y mañana hay eventos. varias Sí. convocadas varias movilizaciones para el fin de semana También. en distintos puntos del país, Sí. no solo de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En la Claro. ciudad de Buenos Aires la más importante va a ser a las 15 horas. El PJ porteño está convocando, pero van a El adherir... Parque Lezama, me parece. El Parque Lezama a las 15 horas van a adherir otras organizaciones que no forman parte del PJ, pero sí del Frente de Todos. Se espera que sea multitudinaria, pero como decía recién Melissa, esto se va a replicar en distintos puntos de la ciudad y también del país. Bueno, y ya se empieza a hablar, ¿no?, de lo que es, bueno, el PJ de la provincia de Buenos Aires. Ayer ya convocó también para el 3 de septiembre, es decir, para el próximo fin de semana, no mañana, sino el próximo sábado, lo que sería un acto también importante del PJ de la provincia. Déjame decirte que va a ser un congreso. Un congreso. O sea, tiene otra relevancia, sí. Y esperan que sea cerrado nada más y nada menos que por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esto no está del todo cerrado, pero hay gestiones y, bueno, Máximo Kirchner siendo el hijo de la protagonista. Algo habrán hablado ya. Saben hablado. Yo no creo que hayan soltado la versión si no tuvieran algo ya conversado. Claro, claramente. exactamente. Sí, Y porque- mientras tanto se va armando lo que es el 17 de octubre.
Bueno, que esto es quieren un hacer una gran anticipo, movilización. claramente sí, es un anticipo. Y además, bueno, esta cuestión que hace a lo que vos mencionabas, Fernando, sobre Francisco Sánchez, sí, el Frente de Todos está plantado en instalar también ese tema en la sesión. Sucede que hoy encuentra también del otro lado de la oposición algo para decir, como Claro. es el pedido de juicio político contra el presidente, pero por eso te decía que va a ser caldeada seguramente la sesión, muy caliente, porque han pasado muchas cosas desde la última sesión que hubo. Si bien tuvimos la de recambio, ¿no?, en la que Massa presentó su renuncia y asumió Cecilia Sí. Moró, no fue una sesión de debates. No, claro. Así que sí, seguramente va a haber mucho para escuchar en una cuestión que planta Juntos por el Cambio, como es el pedido de juicio político, pero que también ya los encuentra con diferencias, ¿no? Claro. Porque hay un diputado como Facundo Manes que se ha desmarcado y que también justamente hoy decía que varios de sus pares lo llamaron para decirle que ellos tampoco estaban de acuerdo. Bueno, con estos Bueno, Miguel antecedentes... Pichetto tampoco, sí. ¿no? Que es uno de los Exacto. líderes de la coalición opositora del Partido Republicanos Unidos. Él no está de acuerdo con judicializar Peronismo la republicano, política. Peronismo republicano. Que dije Republicanos Unidos es Ricardo López Murphy. Gracias por la aclaración. Bueno, ahí teníamos y veíamos una placa y mientras estamos conversando estos temas vamos a ir viendo los temas de una posible sesión para el próximo día miércoles 31, los proyectos de ley de consenso fiscal, la prórroga de impuestos y el proyecto de ley de enfermería. De estos tres proyectos, tres iniciativas, la ley de enfermería tiene consenso, más allá de que hay dos dictámenes. Sí, pero porque había diferencias en la cuestión presupuestaria, ¿no? Exacto. En cuántos eran los fondos, los recursos que se iban a otorgar para las becas. Claro, pero Mónica Fein, la presidenta de la Comisión de Salud, apenas se firmó el dictamen, ya hace tiempo, ya hace varias semanas. Que Antes se del firmó. receso. Exactamente, ya hace varias semanas que apenas se firmó el dictamen, dijo que tenía, digamos, buenas perspectivas, esperanzas que en el propio recinto se termine de consensuar una sola iniciativa. Los otros dos proyectos, lo que tienen que ver con prórroga de impuestos y el consenso fiscal, por ahora hay diferencias, y hay diferencias en el seno del interbloque de Juntos por el Cambio en el tema del consenso fiscal, porque el PRO tiene una postura, obviamente acompañando también a la Ciudad de Buenos Aires, que no firmó ese consenso fiscal entre la Nación y las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con la Unión Cívica Radical, que tiene gobernadores como, por ejemplo, el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, o Gustavo Valdés de Corrientes, o Rodolfo Suárez de la provincia de Mendoza, ¿no? Sí, de hecho en el Senado ya votaron diferenciados la Unión Cívica Radical. El único que se desmarcó sino que tomó una posición más de equilibrista fue Cornejo, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, que optó por la abstención, pero eso también marca el pulso de las diferencias que existen dentro del bloque radical. Claro. En el tema del consenso fiscal también hay dos dictámenes, el dictamen de mayoría que fue suscrito por el oficialismo con el apoyo de algunos sectores minoritarios de la oposición, tuvo 24 firmas y el de la oposición obtuvo 20, pero los diputados radicales que ya tienen cierto compromiso para acompañar o por lo menos dar quórum al dictamen, digamos, cuando llegue el proyecto al recinto, no firmaron el dictamen de la minoría de Juntos por el Cambio. Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen los diputados nacionales respecto a la posibilidad o no de sesionar el próximo día miércoles. El diputado Eduardo Fernández del Frente de Todos, por la provincia de Córdoba, decía lo siguiente. Yo me estoy imaginando y preparando emocionalmente lo que va a ser la sesión del miércoles. Creo que hay proyectos que el Poder Ejecutivo necesita para seguir con la cuestión de administración económica, como es la de el pacto fiscal, el consenso fiscal denominado así esta vez, que llama la atención. También votan divididos ahí Juntos por el Cambio, porque lo saben bien que diputados que provienen de provincias, que de no renovarse este pacto fiscal, que no es forzosamente que haya que aumentar impuestos a los ingresos brutos, han hecho una enorme publicidad. Ustedes saben, nosotros vamos a aclarar que las tasas establecidas
el año pasado fue que se firmó, a fines del año pasado, del consenso fiscal, son las tasas plurianuales que se habían establecido, son las vigentes en el 2019, y es respetando las autonomías de la provincia. Entonces, tenemos argumentos, yo creo, como para lograr mayoría en ese proyecto. Lo mismo en la renovación de los impuestos nacionales, que dejaría sin coparticipación, porque la gran parte de los impuestos que están ahí es con coparticipación provincial, federal, pero el otro tema es que es el núcleo esencial para pagarle a nuestros jubilados, porque tienen asignación específica. Son muy graves las situaciones, espero que haya, luego de la ebullición que seguramente va a haber en la sesión, esperemos que no, que haya cordura, y hay proyectos que tienen también consenso. Bueno, ahí estaba Eduardo Fernández, la voz desde el Frente de Todos, en este caso desde la provincia de Córdoba. Hay temas que tienen consenso, claro, hay temas que tienen consenso. Hay temas que tienen diferencias también, que se podrían llegar a lograr ciertos acuerdos. Es difícil porque hay temas que pasan por lo político muy intensamente, como es el caso del consenso fiscal, pero también hay un contexto diferente a cualquier otra sesiones, o por lo menos a las últimas sesiones que tuvo esta Cámara de Diputados. Otro de los temas para una posible sesión del día miércoles, la prórroga al Programa Nacional de Entrega de Armas, que tuvo dictamen en la jornada de ayer, aquí en la Cámara de Diputados. Sí, el miércoles. Sí, tuvo dictamen en la Comisión de Seguridad Interior, que preside Ramiro Gutiérrez. Sí. Hubo algunas disidencias, pero en realidad falta apoyó la otra oposición. comisión que la analice, ¿o no? Ya está No, está para dictaminarse, sí. Bueno, hubo un compromiso ahí en esa comisión por parte de Gutiérrez, a pedido de Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica, que se pueda citar a la titular de la ANMAC, no recuerdo ahora bien el nombre, pero bueno, estuvo ese planteo, sobre todo por lo que tiene que ver con los controles posteriores a la entrega de armas voluntaria que hace cualquier ciudadano, que pasa después, ¿no? Déjame decirte, Fernando, que no es una ley nueva, es una ley que nació en el año 2007, el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, y que ya fue prorrogado 8 veces. Ya tiene una vigencia de 17 años, lo que marca a las claras de que es una política de Estado consistente, que se mantiene a lo largo del tiempo y que ahora se plantea que se mantenga por 5 años más, es decir, hasta el final del mandato del próximo gobierno, ¿no? A nivel presidencial. Con lo cual, o sea, esto quiere decir que es una, más allá de que sea una política de Estado, es una ley, esta entrega de armas voluntarias, que está dando resultados. Porque si no, yo después voy a hacer un informe y voy a presentar detalles sobre datos precisos. Respecto, Bueno, muy bien, Seba. A ver, teníamos otros temas que también están en la agenda con posibilidades de discusión el próximo día miércoles, como es la autorización de tropas al extranjero, ¿no? La salida y el ingreso de tropas extranjeras también hacia la República Argentina. Hay un operativo en los primeros días de septiembre, creo que para el 14 y 15 de septiembre, de tropas de Brasil hacia la República Argentina. Eso hace también que los tiempos, estén bastante ajustados para sancionar ese proyecto, que todos los años se sanciona, porque en la Constitución se prevé que esa autorización corresponde al Congreso. Y sí, en el caso justamente de esta iniciativa, creo que empieza desde el 1 de septiembre hasta alguna fecha de agosto del año que viene la autorización. Es importante por cuanto a los ejercicios militares que tienen que hacer las Fuerzas Armadas para su capacitación. Fue algo que desde el gobierno pidieron acelerar, tanto tropas como armas. Dos cuestiones que no tienen mayores dificultades en ser aprobadas. Igualmente, retomando algo de armas, por ejemplo, va a ser un debate capaz también interesante de escuchar por los planteos que hubo en la comisión, que si bien no hacen a que Juntos por el Cambio no acompañe, sí va a acompañar, pero hay algunos planteos especiales y también, tenemos un diputado como Javier Milei que tiene algunas declaraciones en cuanto al uso de armas de fuego, y habrá que ver si
si habla, ¿no? Durante el debate. ¿Qué postura Sí, tiene? sería Porque... una voz muy solitaria porque recordemos que fue muy repudiado, incluso por sectores del propio Partido Liberal, ¿no? Carlos Maslatón, que es un conocido abogado influencer financiero, lo salió a matar. Bueno, por esas declaraciones y por otras también le pidió una interna dentro del partido La Libertad Avanza y hay ruidos internos allí. No creo que tenga demasiado plafón para poder amplificar ese planteo, pero siempre se las rebusca, ¿no? Milei como para generar repercusión pública. Por lo menos ya está generando expectativas respecto a si va a hacer uso o no de la palabra en el recinto y qué postura adopta a la hora de votar. Viene con una postura un poco activa, ¿no? Tanto en el recinto, bueno, ni hablar en lo que es el trabajo legislativo. Sí, no estuvo ni siquiera en todas las sesiones. No, y además me parece que desde el punto de vista político, la discusión está desde política en la República Argentina, vuelve a estar polarizada entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Me parece que por eso está también un poco más en silencio. Todos los sectores del medio y los sectores de los extremos me parece que están más en silencio y el escenario político hoy por hoy está dentro de lo que es el Frente de Todos. Bueno, esa es una lectura que está haciendo Milei y por eso empiezan a haber algunos acercamientos a los sector de los halcones del PRO, ¿no? Algunas conversaciones informales con Patricia Bullrich y demás. También lo está haciendo Expert. Claro. Bueno, antes de concluir con la placa, que teníamos dos interrogantes respecto, que enseguida los vamos a ver. Vamos a ver qué decía Pablo Tonelli, el diputado nacional del PRO, respecto a una posible convocatoria para sesionar el próximo día miércoles y un posible temario, obviamente, para que discutan los diputados. Decía lo siguiente. Hasta donde yo sé, en el temario del próximo miércoles, los proyectos más importantes son los de la prórroga de impuestos. Impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales. Nosotros estamos de acuerdo con la prórroga, por supuesto. El Estado no puede funcionar si no cobra impuestos. Tenemos algunas disidencias respecto de algunos aspectos que fueron expresadas por nuestros diputados en la Comisión de Presupuesto el miércoles pasado y que forman parte de un dictamen que han presentado nuestros diputados, pero digamos, en la prórroga estamos de acuerdo, es indispensable. Estaba Pablo Tonelli también, la voz en este caso desde Juntos por el Cambio, respecto a la posible sesión. Claro, para el oficialismo lo más importante es la discusión de los temas impositivos, porque a partir de la prórroga impositiva y de la aprobación de las mismas, que es en definitiva lo que le interesa también al Gobierno Nacional, hay una diagramación del proyecto de ley de presupuesto pensando para el año 2023 y pensando en el ingreso de ese proyecto de ley de presupuesto para el próximo 15 de septiembre. Es decir, que mucha expectativa va a haber si hay o no sesión y qué temas se tratan en esa sesión y cuál es el resultado también de esos debates. Sí, porque la cuestión del consenso fiscal, bueno, obviamente que impacta en las cuentas fiscales, lo mismo la prórroga de estos 6 impuestos nacionales, es necesario tener la certeza sobre esos números para poder después planificar la ley de leyes. Claro, porque si no hay, si se cae el impuesto a los bienes personales. Claro, era algo de lo que planteaba la funcionaria que asistió al debate, ¿no? El miércoles, la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, lo que ella decía es que estos impuestos son claves a la hora de justamente la planificación de políticas públicas, por lo que hacen a la recaudación, porque la mayoría son coparticipables, entonces no solo afectan los recursos de la nación, sino sobre todo de las provincias. Abro un paréntesis en esto que está diciendo Melissa, porque la mayoría de estos impuestos fueron impuestos que fueron creados en su momento de forma excepcional por algún tipo de emergencia que hubo en ese momento, pero que después se volvieron fundamentales para el equilibrio de las cuentas públicas y terminaron siendo permanentes. Se fueron prorrogando 1, 2, 3 veces y actualmente son fundamentales. Estamos hablando de impuestos que uno los tiene naturalizados y de los cuales hablamos casi todos los días, como bienes personales, incluso los derechos de exportación, las retenciones, el IVA. Ganancias. ¿Cuál más? El impuesto al cheque. El impuesto al cheque es un impuesto del 2001, el IVA es del 1975, que empezó siendo del 13%, ¿no? Durante el gobierno de Isabel Perón, después subió al 18%, actualmente estamos en el 21%. Creo que se pasó a 0 en el caso de alimentos
de primera necesidad, esenciales, pero en términos generales aplica un 21%. Son impuestos que fueron creados por una necesidad específica que había en ese momento y después se convirtió en un estado de excepción permanente, ¿no? Sí, hay que cambiar en el Congreso, hay que cambiar el significado de la palabra excepción por permanente. En emergencia se aprobaron. ¿No? Por eso Laura Rodríguez Machado, diputada del PRO, le preguntaba a la funcionaria, ¿no? Para que admita que, bueno, que entonces sí continuábamos en emergencia, porque buscar la prórroga de estos impuestos que justamente se crearon en un contexto de esa naturaleza, bueno, hacen que ahora al pedir su prórroga se admita que seguimos en la misma situación. Bueno, a ver, veíamos en la placa anterior dos interrogantes finales, ¿no? Con dos temas. Agroindustria, entre signos de pregunta, en la interrogación también está alcohol cero. Dos proyectos que avanzan en las comisiones, en las comisiones respectivas, en la Comisión de Legislación General, en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Están avanzando estas iniciativas con reuniones informativas. Parecería que son dos temas que pueden llegar también a tener puntos en común y de consenso entre oficialismo y las diferentes oposiciones en la Cámara de Diputados, pero veremos si se alcanzan finalmente a tener, digamos, dictamen para que puedan llegar al recinto. Por agroindustria se venía trabajando bien, pero en algún punto quedó trabado. No tengo el detalle de por qué, pero ahora se está conversando entre los equipos técnicos para ver si pueden salir por arriba del laberinto, ¿no? Como la intención de Ricardo Buillalde, que es el presidente de la Comisión de Agroindustria, yo hablé esta semana y me dijo que la intención es sacarla rápidamente, que llegue al recinto rápidamente, es decir, un diputado de Juntos por el Cambio no plantea cajonear el proyecto. No, es un tema que está sobre la palestra hace bastante tiempo y de una forma o la otra se viene postergando y el dictamen no sale y todos parecen estar de acuerdo, o sea, se tiran flores de un lado al otro. Sí, hay puntos igual que seguramente hacen al retraso y a rispidez que genera siempre este tema, ¿no? Del campo. Sí. Esa es la verdad. Pero bueno, se iba a tratar en asesores, supuestamente esta semana, ayer se iba a convocar a la comisión, eso no pasó. Y por más que se pueda convocar el martes, hay que ver si se lleva al recinto. Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas a lo largo de... Y tampoco creo que entre la ley de alcohol cero. Sí. Bueno, veremos, vamos a ver, vamos a ir desarrollándolo también en las próximas 2 horas también y en los diálogos con los diputados nacionales, porque cambiamos por un instante de tema para hablar de un encuentro latinoamericano que se realizó aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. El tema tiene que ver con las adicciones, el tema tiene que ver con la lucha contra las drogas y contra la drogadicción en toda la región, y la diputada Mara Brauer, diputada del Frente de Todos, participó de ese encuentro, habló con Diputados Televisión y dijo lo siguiente. Cuando el Estado retrocede, cuando el Estado no está presente, cuando los políticos no cumplimos con nuestras obligaciones, con nuestros compromisos, avanza el narcotráfico. Se cae el techo de una escuela, si no aparece el Estado te lo arregla el narcotraficante, los chicos se quieren ir de viaje de egresado, no tienen plata, te lo paga el narcotraficante. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es luchar contra las políticas neoliberales, tener un Estado presente y así se va a revertir esto. Entonces, la primera cosa que digo es que todo lo que tenga que ver con consumos problemáticos tiene que tener un enfoque de derechos humanos, no un enfoque punitivista. Una de las cosas que salieron en esta conferencia es que la gente en los países donde hay punitivismo, donde se discrimina al consumidor, esa persona no se acerca al sistema de salud a pedir ayuda porque justamente el sistema de salud muchas veces llama a la policía, lo maltrata, entonces en vez de abrazar, en vez de alojar al que está pidiendo ayuda, se lo persigue. Ahí estaba la diputada Mara Brauer, esta reunión, este congreso latinoamericano respecto al tema adicciones, sobre el tema drogadicción que se realizó aquí en el Congreso de la Nación. Y vamos a saludar al diputado Rubén Mansi, diputado por la Coalición Cívica, integrante del Interbloque de Juntos por el Cambio, por la provincia de Catamarca. ¿Cómo le va, Rubén? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias a Dios, bien. Bueno, teníamos este tema de las adicciones, que es un tema que preocupa obviamente a los diputados, a las diputadas, es un tema que preocupa en este caso a la región, pero al mundo entero. Por supuesto. Y la Argentina puntualmente tiene, y estamos en el Congreso, tiene un vacío legal
nos está haciendo falta una ley que aborde integralmente la problemática de las adicciones. La ley de salud mental actual no desarrolla esa problemática, solamente la toca muy tangencialmente. Yo creo que necesitamos una ley para el tratamiento, prevención de adicciones. Claro. Estoy hablando la problemática desde el punto de vista médico de la salud, claro, de la posibilidad de ayuda al adicto. Creo que sería muy importante establecer a partir de una ley que organice mínimamente una estructura para tratamiento de las adicciones, para que después las distintas administraciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires generen programas consistentes, que entiendo que los programas no van a ser igual en Catamarca, donde tenemos una realidad distinta, donde tenemos que referirnos a pequeñas ciudades, a pequeños pueblos, donde también claro, hay adictos y desgraciadamente se va notando un aumento, que la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son realidades distintas. Pero creo que necesitamos un marco nacional para el tratamiento y la prevención de adicciones. Ahora, sí. No, disculpe. No, digo, esos son temas que en definitiva no están en diferencias profundas entre lo que sería la famosa grieta que hay entre oficialismo y oposición. Esos son temas que se podrían encaminar a discutir. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Esto toca algo que es conflictivo y que es la ley de salud mental. Por eso yo creo que ahí hay un tema. Hay mucha gente que cree que la ley de salud mental hay que claro, cambiarla. Yo suscribo entre los que piensan que la ley de salud mental necesita algunas reformas. Claro. Algunas reformas. No es una ley para tirarla por la ventana, claro, de ninguna manera. Pero sí creo que tenemos que generar una ley aparte y puntual para el tema de adicciones. Claro. Seba. No, y para el tema del encierro, bueno, usted recién tocaba el tema de la ley de salud mental y una de las principales polémicas es en torno a si se necesita el consentimiento de la persona adicta o que tenga algún tipo de padecimiento mental para recibir un tratamiento en condiciones de aislamiento, de encierro. ¿Cuál es la posición que usted tiene al respecto, ¿no? Yo creo que la ley de salud mental lo que hace es dar valor, resaltar los derechos individuales, lo cual está absolutamente bien. También creo que deja la puerta abierta para que la justicia intervenga. De hecho, en una situación de peligro inminente está prevista la internación sin el consentimiento de las personas. O sea que creo que en ese sentido no es, me parece que hay más ruidos que realmente nueces en este caso, porque la ley prevé. Claro, porque hay algunos casos donde se pone en peligro a terceras personas, ¿no? Sí, de peligro inminente para sí o para terceras personas, pero la ley lo prevé a eso. También es cierto que en la práctica a veces la gente que actúa se encuentra con dificultades, porque se interna en la urgencia, pero hay lapsos, límites que se necesita que la justicia avale en X tiempo. Y muchas veces la justicia no es lo suficientemente ágil, no es solamente en este caso. Claro. Y entonces esas 48, 72 horas la justicia no lo dictamina. A veces no hay cuerpos interdisciplinarios que le den soporte a los jueces que estén actuando para que los orienten en un tema técnico, pero esto no habla en sí mal de la ley, habla en sí mal de cómo ejecutamos políticas. Claro. La ley, por ejemplo, dice claramente que los establecimientos polivalentes deben tener un área adaptada para atender enfermos con trastornos mentales en urgencias y en el brote agudo, por ejemplo. Bueno, la verdad es que aún las provincias que están adheridas expresamente a la ley de salud mental no han hecho eso. O sea que
esto pasa a ser un problema de ejecución de políticas. ¿Qué hay detrás de eso? Falta de voluntad política, seguramente. Falta de decisión de las autoridades, seguramente. Falta de presupuesto, probablemente, porque no creo que eso sea realmente tan caro adaptar un área determinada. Es cuestión de preverlo. El Hospital de Niños de Catamarca tuvo una reforma reciente. La ley ya tiene 12 años, 10 años de reglamentada, y se hicieron una serie de reformas y buenas reformas en la estructura del Hospital de Niños, y no se previó, por ejemplo, la internación para chicos con trastornos mentales descompensados. Y entonces ahora dicen, no, pero no tenemos. Bueno, pero tampoco lo previeron. Claro. Y eso, y ya estaba escrita la ley. O sea, en muchas cosas la ley de salud mental, desgraciadamente, es letra muerta. Lo que sí yo creo que realmente hay que modificar es casi esa prohibición un poco draconiana de generar instituciones monovalentes. Porque, bueno, en esta cuestión de luchar contra la institución manicomio clásico, han desaparecido algunas instituciones monovalentes y hay gente que ha quedado desprotegida. Esa es la realidad. Sí. Pero esto es ley de salud mental, no quiero mezclarlo con el tema de adicciones. Yo creo que el tema de adicciones hay que encararlo de otra manera. Hay que encarar, por ejemplo, organizar áreas de desintoxicación rápida y de atención de síndromes de abstinencia. Eso tiene que estar cerca de la gente, tiene que estar en los pequeños hospitales, en los centros asistenciales de las periferias. No pueden quedar a trasmano de la gente, Sí. porque estos problemas están en todos los barrios, no están en el centro de una ciudad. Sí, claro. Diputado, yendo un poco a lo que podría venir la semana que viene, se está hablando de una sesión para el 31. ¿Usted tiene quizás alguna información un poco más actualizada que nosotros? ¿Sabe si se va a tratar la ley de enfermería? No se va a tratar. Por lo menos no tengo esa información, salvo que surja. No creo que se trate porque me parece que hay un intento de que lleguemos a un acuerdo antes de que se... Claro. Porque hay dos dictámenes, claramente sí. hay dos dictámenes. Por eso. No nos han dicho que haya voluntad de tratarla, por lo menos, bueno, no es absoluto. Ustedes saben que en unos días pueden variar estas situaciones. Pero vamos a tener una sesión, si es que la tenemos, bastante movida, entiendo yo. Primero porque está el tema del consenso fiscal, que hay dos dictámenes y que nosotros, la coalición cívica, nos oponemos al consenso fiscal porque queremos que avanza exactamente en lo contrario que había que avanzar. O sea, nosotros creemos en la idea y en el espíritu del consenso fiscal del gobierno de Macri, donde progresivamente a muchas actividades se les iba reduciendo el impuesto de ingresos brutos. Y ahora, lejos de reducir, se va a incrementar. Nosotros con eso no estamos de acuerdo y sabemos que es un recurso para que se financien los estados provinciales, lo cual en sí mismo no estoy vetando que los estados provinciales se financien. Lo que estoy pidiendo es que los gobernadores también se sumen al plan de austeridad. Porque, a ver, ¿qué experiencia tenemos nosotros en muchas provincias, no digo en todas, que se siguen haciendo gastos inútiles y que se sigue mientras que la situación de la gente es muy grave? O sea, el cinturón realmente creo que tanto el Estado Nacional como el Estado Provincial como los estados municipales lo deben ceñir todos. No solamente la reducción del gasto fiscal tiene que ser a nivel nacional. Porque si no, no vamos a salir. Y no me parece que esté bien cargarlo a nuestra propia gente, a las de las provincias, que sigan pagando más y más ingresos brutos. Porque también el incremento de los ingresos brutos, cuando cae el pacto fiscal anterior,
terminó traduciéndose en inflación. También fue un factor de la inflación, porque encareció los productos en muchas y los servicios en muchas de las provincias. Ahora, Rubén, ¿cómo zanjaron las diferencias internas? Porque hay gobernadores hay, digamos, provincias que son gobernadas por el radicalismo y que los gobernadores le piden a sus diputados que acompañen ese consenso. Bueno, hay un dictamen que firmó el PRO y el radicalismo, no sé si en su conjunto, propio, digamos, y la coalición cívica expresó públicamente que se va a oponer a la... No hubo un dictamen único de Todos Juntos por el Cambio, pero evidentemente no adherimos al dictamen de la mayoría. Diputado, lo llevo a otro terreno político judicial para preguntarle, porque después de los polémicos dichos de Alberto Fernández contra el fiscal Diego Luciani, digamos, de alguna manera comparando con el accionar que había tenido en su momento el fallecido exfiscal Nisman, uno de los espacios políticos que tuvo, ¿cómo decirlo?, reflejos más rápidos para actuar frente a eso que a todas luces era una polémica muy fuerte en redes sociales, en la opinión pública en general. Violentó a la Constitución Nacional. La coalición cívica... El presidente violentó a la Constitución Nacional. El presidente incurrió en una falta grave, porque en una cuestión judicial que está en proceso, él direccionó opinión y encima, desde el punto de vista comunicacional, fue terrible porque homologó la situación del fiscal Nisman con el fiscal Luciani, cuando todos sabemos que para la justicia el fiscal Nisman fue asesinado. Y para gran parte del pueblo argentino, no digo para todo, pero para gran parte del pueblo argentino, el fiscal Nisman fue asesinado. Y esto sonó a una velada amenaza. Yo no sé, a mí me pareció que fueron... la verdad que cuando yo escuché lo que dijo, pensé, ¿por qué no se quedó en su casa este hombre? Como la principal cabeza del país, en lugar de llevar serenidad frente a una situación de tensión, que no solamente es una situación de tensión en los pasillos de tribunales, sino una situación de tensión en la gente, porque la gente está tensionada y hay tensión entre los que están esperando una condena a Cristina y los que están dispuestos a defenderla. ¿Pero no cree que fue una muy desafortunada elección de las palabras y que su verdadera intención no era un mensaje mafioso? Sino... ¿Y usted lo vio, lo escuchó disculparse? Perdón, estoy invirtiendo los roles, ahora soy yo el periodista. Pero ¿cuándo se disculpó? Yo prefiero no adelantar una opinión personal. No, está bien, ya sé, pero lo pregunto al público, digamos. ¿Quién escuchó que pidiera perdón por eso el presidente Fernández? No, nadie. ¿Quién escuchó que pidiera perdón a la AMIA, a la DAIA? ¿Quién escuchó que pidiera perdón a la familia, a las hijas del fiscal Nisman y a la familia de Luciani? Realmente, la verdad, fue tremendamente desafortunado y tremendamente anticonstitucional la actitud que tuvo. ¿Y cree que da para un pedido de juicio político? Sí, totalmente. Y si no da ¿qué da? En ese sentido, diputado, Facundo Manes, que es diputado del Interbloque y que salió a desmarcarse, dijo que se banalizaba la figura del juicio político con esta cuestión. A ver, yo creo que no es así. Facundo Manes entra en una contradicción muy grave, porque él dice que hay que oponerse, en el mismo comunicado o en el mismo Twitter, dice que hay que oponerse a las mafias. Sí. Y después dice que es un exceso en la pedida del juicio político. A ver, ¿nos oponemos a las mafias? Sí, pero no le pidamos juicio político si pensamos que detrás de esto hubo una actitud cuasi mafiosa. Entonces hay una contradicción en sí misma. Mire, yo no quiero dramatizar en exceso, pero cuando Manes puso su posición, yo me acordé de esa frase del Dante cuando describe uno de los infiernos
en la Divina Comedia y dice que uno de los peores lugares del infierno está reservado para aquellos que en momentos de profunda crisis optan por seguir neutrales. Porque en realidad, en épocas de profunda crisis, no cabe la neutralidad. Uno se puede equivocar, puede asumir la actitud. La parte del pueblo argentino que cree que Cristina es inocente o la parte del pueblo argentino que cree que Cristina es culpable, nos podemos equivocar todos. La equivocación existe en el hombre y existe en la política. Pero lo que no podemos es jugar de neutrales en una situación tan grave. Porque estamos hablando de uno de los delitos que la Constitución impone como de los más graves, la ruptura de la continuidad institucional y el hecho grave de corrupción en contra del Estado. O sea, estamos hablando de delitos que están en la Constitución previstos, que incluso dicen que la Constitución dice que no serán pasibles de indulto. O sea que la situación es grave, no es una... A ver, si vamos a banalizar lo que las cosas que están previstas como más graves en la Constitución, yo no creo que sea banalizarlo, ponerlo en el ámbito que corresponde, que es el profundo debate frente a lo que estamos, ¿no? Claro. Rubén, volviendo a lo que tiene que ver con la agenda legislativa, ya pensando, me parece, en este segundo semestre, como uno de los temas centrales, el tema del presupuesto. ¿Cómo imagina o qué es lo que le parece que necesitaría Catamarca que sí esté presupuestado como para que se transforme en obras o que se transforme en políticas públicas y que hoy puede estar con cierto impedimento de llegar a concretarse? Yo creo que una de las cosas que se necesitan que ingresen en el presupuesto, pero no es por Catamarca, es por Catamarca y por el resto de las provincias, es que haya previsión en el presupuesto de algunos temas de salud puntuales. Por ejemplo, las drogas oncológicas. Ustedes saben, y eso yo lo vengo batallando, el año pasado se quitaron arbitrariamente 14 drogas oncológicas del Banco de Drogas Especiales. Por lo tanto, hay gente que quedó desamparada en obtener esas drogas. Mucha de esa gente la está obteniendo por un circuito raro, a través de pedidos en el Ministerio de Desarrollo Social en lugar de en el Ministerio de Salud. Y son expedientes que se van resolviendo. Hay más de 8.500 de esos expedientes ahora en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué se sacó? Cada expediente es un paciente. Cada expediente es un paciente. ¿Por qué se sacó la previsión de esas drogas tan puntuales y con reconocida efectividad oncológica? ¿Por qué se sacó del listado del Banco de Drogas Especiales? No sé. El criterio no ha sido explicado suficientemente. Entonces yo creo que para eso debe haber presupuesto. Como que debe haber presupuesto para que tengamos un efectivo aumento en el número de enfermeras y enfermeros formados. Para eso necesitamos presupuesto. Claro. Eso significa generar un estímulo monetario para la gente que estudie enfermería. Y esto es uno de los temas de discusión del proyecto de ley de enfermería. ¿Esto se lo preguntó al jefe de gabinete? El tema de qué pasa con las drogas oncológicas, ahora que aprovechando que va a venir. Sí. Todavía no. Fue una de las preguntas que yo remití. Todavía no llegó la respuesta. ¿Diputado? No. Acá estoy viendo... Hay un montón de preguntas, claro. ¿No? Pero yo la remití a esa pregunta. Estaba acá viendo la grilla que nos acercó nuestra producción y usted es vocal en la Comisión de Minería. Sí. Y además representa a la provincia de Catamarca, que tiene una de las reservas más importantes a nivel nacional, pero también internacional de litio, que es indicado por muchos como el mineral del futuro, el petróleo del siglo XXI. ¿Cuál es la potencialidad de esta industria? Que, como todos sabemos, el litio es el insumo o la materia prima con la que después se genera la batería
que utilizan nuestros teléfonos celulares, Seguro. las notebooks. Aparte que es un material indispensable para reserva de energía. O sea, el auto eléctrico, claro, almacena, cuando se desenchufa, está la batería que tiene litio, que es la que tiene la energía. Sí, se diferencia de los combustibles fósiles en sentido que no produce energía, sino que la almacena. Exactamente. Pero es uno de los elementos indispensables, como el cobre, para ayudar a la transición energética, para ayudar a la transición de energía contaminante a energía limpia. Bueno, pero el mundo también posó sus ojos en la región, Catamarca, Jujuy, Salta, y ya empezaron a librar una especie de guerra fría o batalla comercial por el control de las inversiones en esta zona. Bueno, ¿cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades para provincias en vías de desarrollo como Catamarca? Y también, ¿cómo se para usted en ese debate que a veces se plantea en términos dicotómicos entre el ambientalismo por un lado y el desarrollismo por el otro, ¿no? Bueno, yo creo que hay que llegar a un punto de fusión o de entendimiento entre un desarrollismo respetuoso del ambiente. Me parece que Catamarca es una provincia rica en recursos, pero somos pobres. Nuestros ingresos son pobres. Nosotros tenemos mucho para mejorar y mucho para aportar al país, entre otras cosas por el litio, pero también con otros temas. Pero bueno, me focalizo en el litio. Yo creo que nosotros tenemos que lograr esa armonía entre el objetivo de la macroeconomía, esa producción pero que es concreto, que lo podemos producir, 120.000 toneladas de litio al año, entre esa cuestión que ayudaría muchísimo a la macroeconomía y la esfera ambiental y la esfera social. Porque a mí no me sirve la minería, una explosión de ingresos al país por minería, si yo destruyo el tejido social o si yo destruyo irremediablemente el ambiente. Si yo logro desarrollar la minería con respeto al medio ambiente, no digo sin impacto, porque impacto tiene, pero con un impacto previsible, irreparable y mitigable, yo logro un gran objetivo. Y si logro que ese movimiento económico que genere en las localidades donde se desarrolle y en la provincia y en la región, impacten positivamente en la sociedad, generando alternativas sustentables en el tiempo y transgeneracionales, no que se agoten en 10 años o 20 años, cuando el litio decaiga, cuando el interés del litio decaiga mundialmente, cuando las baterías de litio sean reemplazadas por baterías de hidrógeno. Pero si yo utilizo esa alternativa, ese dinero que hoy puede entrar por el litio en actividades sustentables en el tiempo, yo estoy logrando ese ideal, el ideal del desarrollismo y el ideal del ambientalismo. Creo que a eso tenemos que tender. Diputado, lo quería consultar por una comisión que hay en agenda, que también usted integra, que es la de Ciencia, Tecnología e Innovación. Hay un proyecto a tratar el próximo martes. Vamos a tener una reunión informativa. Sí. Hay dos proyectos en realidad, pero es el mismo tema. Sobre innovación productiva. Sobre innovación productiva. Hay un proyecto que ingresa del Ejecutivo y un proyecto, del diputado Manes. Creo que tienen cosas en común, me parecen los dos proyectos son muy interesantes. Vamos a ver qué nos dice el próximo martes la reunión informativa sobre esto. No lo hemos discutido todavía. Claro, sí, Ni siquiera se discutió en asesores. Es una reunión informativa. Claro. Pero está... tiene incentivos, me parece que los incentivos que se plantean y demás son correctos. No lo tengo estudiado todavía fino, pero creo que los dos proyectos aportan cosas interesantes. Esto quiere decir que en este plenario, conjuntamente con la Comisión de Presupuesto, ustedes se van a informar, no van a dictaminar. No vamos a dictaminar, es informativo. Claro. Y es muy probable que en esto, no así con el tema del juicio político, también nos podamos poner de acuerdo. Claro, como pasó con bio y nanotecnología. Exacto.
El juicio político obviamente no es otro tema. Es otro tema y no se van a poner de acuerdo. Y seguramente, porque seamos realistas, la sesión próxima, la que venga, va a impactar, va a tener un alto impacto. Claro. A ver, hay un sector político que está llamando a la gente a salir a la calle para resistir una posible decisión judicial. Entonces, bueno, hay una situación delicada que el Parlamento Nacional no va a ser ajeno a este debate, evidentemente. Sí, claro, y que se va a ver reflejado en una posible sesión el próximo día miércoles 31. Seguramente, ¿no? Seguramente. Esperemos que el debate sea con la madurez necesaria. Pero no va a ser un debate fácil. No, claro. No va a ser un debate tan amigable, porque acá hay cuestiones que se han tocado que son centrales a nuestra calidad institucional. Acá se está atacando a la justicia y se está queriendo manipular a la justicia y se está generando un clima de advertencia. Si la declarás culpable, vas a ver lo que pasa. No voy a decir la consigna porque no es apta para la televisión la consigna, pero la conocemos todos, ¿no es cierto? Claro. Si la tocan a Cristina, ¿qué se va a armar? Bueno, hay que tener cuidado y tienen que ser un poquito más conscientes los que están aventando esa consigna, porque están llamando a la violencia. Y no es la primera vez que gente que está en este gobierno llama a la violencia. Rubén, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias. El diputado muy bien. Gracias. Diputado Rubén Mansi, diputado de la Coalición Cívica por la provincia de Catamarca e integrante del interbloque de Juntos por el Cambio. Nos vamos a ir a la pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de la agenda que tiene la Cámara de Diputados para la próxima semana en lo que tiene que ver con comisiones, la posibilidad de sesión el próximo día miércoles y también vamos a seguir hablando con los diputados y las diputadas nacionales. Pausa, esto es el análisis por aquí por DTV. Gracias. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que las de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto.
El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. El mundo estuvo 2 años parado por una pandemia. Y ahora nos toca decidir. ¿Queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? ¿Queremos ser un país que ponga en pausa la educación? ¿O la Argentina que avance para trabajar el doble y recuperar el tiempo perdido? Podemos quedarnos empantanados en las discusiones o ser la Argentina que avance con lo que necesita la gente, que después de tanto tiempo necesita moverse. Más velocidad en políticas de educación, en inversión en infraestructura, en políticas para que tu sueldo le gane a los precios. Primero la gente. Argentina Presidencia. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La tasa de empleo de mujeres alcanzó el 46,4%, la más alta desde 2003. Avanzar con igualdad. Primero la gente. Argentina Presidencia. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros 2 para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero la gente. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a El Análisis por Diputados Televisión, El Análisis por DTV para seguir viendo un poco y conociendo cuál es la agenda de esta Cámara de Diputados a futuro en los próximos días, porque ya tenemos temas que tienen que ver y que ya están en agenda para el próximo día martes. El miércoles veremos si finalmente hay sesión, pero más allá de esta agenda, hay una agenda política que tiene que ver, ¿no?, con este armado, esta construcción de mayorías y de consensos para ver si
si finalmente se sesiona el próximo día miércoles 31 de agosto y que en definitiva también lo que va a marcar, esto es lo que señalábamos en el bloque anterior, lo que va a marcar el debut en la conducción de la Cámara, en la conducción del debate político en el recinto de la Cámara de Diputados de Cecilia Moró, la diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación. En una sesión, como nos decía Mansi, que no va a ser tranquila. No, no va a ser tranquila. Hay temas de mucha tensión que están, bueno, removiendo los cimientos dentro de la política, como por ejemplo el pedido de juicio político que recién hacía mención el diputado Mansi. Uno se pregunta, bueno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias institucionales, ¿no? Claro. En el caso de que efectivamente, siguiendo el recorrido lógico, quedara descabezado el gobierno nacional, bueno, asumiría la vicepresidenta, se armaría todo un cataclismo en términos institucionales, pero bueno, ese va a ser uno de los temas. Después tenemos la situación judicial justamente de la vicepresidenta. Así que nada, va a estar bastante caldeado y dentro de ese contexto se va a dar esta primera sesión que va a tener en el centro de la escena a Cecilia Moró, marcando su debut y teniendo que bueno, empezar a hacer equilibrio y buscar consensos porque ella necesita anotarse una victoria, ¿no? Que sea una sesión donde las leyes efectivamente salgan para salir consolidada. Sí, habrá que ver qué estrategia, ¿no?, lleva la oposición al recinto, sabiendo que más allá de la presentación simbólica de este pedido, no cuentan con el número ni siquiera para habilitar su tratamiento y en caso de los juicios políticos casi nunca se trata. Es más un pronunciamiento político que otra cosa. Por eso hay que ver qué estrategias llevan al recinto. Si piden un apartamiento de reglamento, perdón, Fer, o si plantean cuestiones de privilegio únicamente. Claro, exactamente. Hay que ver. A ambos, Amelia, Seba. Para contarle a la gente qué es lo que tendría que suceder, cómo es el trámite de juicio político que se le pide que es un proyecto, ¿no? Un proyecto de pedido de juicio político que presentó el interbloque de Juntos por el Cambio. Ahora, ¿cuál es el trámite? ¿Va a una comisión? Claro, va a la comisión de juicio político, siempre tiene que iniciar por Cámara de Diputados, que es la Cámara, digamos, acusadora. Luego el trámite se completa en el Senado. Pero primero tiene que tratarse en una comisión que hay, que es la denominada juicio político. Hoy está presidida por Carolina Gailard. Siempre los oficialismos se aseguran la presidencia de esa comisión por justamente esto, porque nunca se convoca a tratar estos proyectos que se presentan. En su momento, durante el gobierno anterior, Elisa Carrió había presentado un pedido de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. Así es. Tampoco, nunca se trató. Justamente por eso, porque además, si así pasara, si hubiera un acuerdo para... alinearan todas las estrellas, pero no tienen mayoría como para poder ni siquiera emitir dictamen. Eso, sí. Pero en el caso de que, por ejemplo, se pidiera un pedido de juicio político contra X juez y oficialismo y oposición estuvieran de acuerdo, ahí con 2/3 se avanza, ¿no? Dentro del recinto. Es decir, que se necesita, Seba, mayorías especiales. Claro. Sí, y incluso hay fisuras dentro de la oposición, porque ya vemos que Facundo Manes no solo no acompañó, sino que además emitió comentarios críticos hacia sus compañeros de ruta Juntos por el Cambio. Por eso digo que hay que ver si justamente el pedido de juicio político se plantea como, bueno, tratemos esto, o se hace otra estrategia, ¿no? Desde el interbloque. Vamos a ver la agenda que tiene la Cámara de Diputados para la próxima semana. Estamos hablando del martes 30 de agosto, 12:30 del mediodía. Plenario de comisiones, presupuesto y hacienda, ciencia, tecnología e innovación productiva, varios temas. Ahí esto es lo que Meli, vos le estabas preguntando a Mansi, ¿no? Respecto a esta convocatoria, respecto a un proyecto que ha enviado el Poder Ejecutivo aquí al Congreso de la Nación, y está también una propuesta desde Juntos por el Cambio que encabeza Facundo Manes, esa iniciativa. Es un programa de incentivos para las investigaciones y desarrollos tecnológicos en el ámbito productivo. No tenemos todavía detalles acerca de la iniciativa, pero bueno. Tiene que ver también con modificaciones a una ley que ya existe, que es la 23.877 de promoción y de fomento de la innovación productiva. Así que, bueno, por lo poco también que nos comentaba el diputado,
tendría un consenso similar a lo que pasó con la ley de biotecnología y nanotecnología, ¿no? Pero en principio es una reunión informativa, Sí. no habría un dictamen para llevar adelante estos temas. Claro, es es para simplemente empezar a una reunión tratarla. informativa, una primera reunión que va a tener este plenario de comisiones. Pero el Sí. plato fuerte Sí. de esa jornada va a ser a las 14:30. Ah, bueno, cuando... ahora vamos a llegar, ¿eh? Me estoy adelantando, no, claro. ahí Me estoy comiendo el postre ¿Comercio? antes de la entrada. ¿Comisión de Comercio, vos decías? No, ¿Va a ser otra, o no? otra. 14:30, No, Comisión no. de Comercio. Bueno, fueron invitados en la Comisión de Comercio a las 2:30 de la tarde representantes de la Cámara Argentina de Comercio y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, quienes expondrán sobre la problemática de los medios de pago electrónico, el comercio ilegal y el comercio en general. También una reunión informativa y que esto tiene que ver, está relacionado con algunas iniciativas que tiene la Cámara, algunas iniciativas que están en la Comisión de Comercio sobre estos temas puntuales. Vamos a Así ver es. otra de las placas que tiene que ver con la agenda del próximo día martes. A las 4 de la tarde, la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Desafíos actuales de la salud pública. Fueron invitados la doctora Andrea Uboldi, el doctor Mario Rovere y el doctor Adolfo Rubinstein. Participarán funcionarios de la cartera de salud de diferentes jurisdicciones en representación de la Comisión de Legislación del Consejo Federal de Salud, COFESA. Sí, va a ser una reunión informativa, ¿no? Sí, Ahí también. vemos una jornada, justamente, bien lo dice en su título, sobre salud pública. Va a estar el exministro y exsecretario de Salud, Rubinstein. Sí. Y, bueno, representantes de varias provincias, por lo que se ve, porque el COFESA reúne nuclear a las 24 jurisdicciones. Bueno, Seba, vos decías un plato fuerte. No, eso va a ser al día siguiente. Al día siguiente. Al día siguiente, exactamente. Entonces ya Un vamos a llegar, ¿eh? A ver si... Ahí está. Al ahí día está. siguiente Jueves. sería la sesión, claro, el después de la jueves. sesión. Estamos hablando de la agenda primero del martes, el miércoles tendríamos sesión y el jueves ahí la reunión que se va... 3:30 de ahí, la tarde, ¿no? Finanzas, presupuesto y Hacienda. Sí, es un fueron plenario. Invitados autoridades de entidades y asociaciones bancarias para tratar la situación de los créditos hipotecarios UBA. Sumamente importante. No, esta es un reunión. tema muy importante porque afecta a miles de inquilinos Sí. a lo largo... de deudores hipotecarios, claro. Sí, de créditos. que ven cómo fueron creciendo las cuotas que tienen que pagar a partir de lo que fue la escalada inflacionaria, pues se actualizan por inflación. Y bueno, y el Estado, dentro de ese descalabro en las finanzas de las propias familias, bueno, estableció una ley y eso venció, con lo cual a partir de ahí los deudores tienen que afrontar el 100% de sus obligaciones, y si pasan 3 cuotas consecutivas sin pagar, los bancos pueden ejecutarle sus propiedades, con lo cual esta ley lo que apunta justamente es una suspensión de las ejecuciones hipotecarias, además de ponerle un tope a los aumentos de las cuotas que tienen que pagar los tenedores de crédito SUBA. Sí, y además me parece que es una decisión política que tiene que adoptar el Congreso de la Nación y conjuntamente con las entidades bancarias, me parece. Las entidades bancarias, ¿qué es lo que dicen también los tenedores de créditos? Las entidades bancarias no pierden plata, no van a perder plata, más allá de llegar a un acuerdo para solucionar el problema que tienen los tenedores de los créditos UBA. No van a perder plata, dejarán de ganar un poco. Claro. ¿No? Sí, que es distinto. Y me parece que es una decisión política porque las reglas que se habían marcado entre las partes, entre el banco y aquel que pidió el crédito, cambiaron. Sí, la discusión es Totalmente. si el Estado tiene que intervenir en estas negociaciones que eran bilaterales entre los bancos y las personas que tomaron los créditos hipotecarios UBA. Y mi respuesta preliminar es que sí, porque en su momento, durante la época del macrismo, el Estado promocionó esto como una política pública, una política de Estado, ¿no? Seguro. Entonces, ahora no puede dejar tiradas a las personas que ven cómo sus deudas empiezan a acumularse como una bola de nieve que va creciendo. Viste, para muchos deudores es como pararse, siempre digo esto para poder graficarlo, es como
pararse delante de la base de una montaña y empezar a caminar y que la montaña sea cada vez más alta. No, claro, y además hay antecedentes en distintos momentos políticos, económicos de la República Argentina que se adoptaron decisiones. En el año 2002, cuando se salió de la convertibilidad, hubo un cambio de reglas entre lo que se había pactado, principalmente desde el punto de vista económico, en el 1 a 1, entre principalmente con los créditos hipotecarios, entre la persona que pidió, el individuo, la persona física que pidió ese crédito y el banco. Y hubo un cambio de reglas que el Estado cambió. Entonces acá también hubo un cambio de reglas en torno a otros problemas de la inflación y demás. Me parece que hay que llegar a un entendimiento. Y el entendimiento ahí se tiene que seguir y alcanzar entre las partes. Y la parte, obviamente, más interesada, más allá de aquellos tenedores de crédito SUBA que están interesados en solucionar y en pagar su crédito. Lo que pasa que para pagar el crédito tienen que darle posibilidades a la gente de poder pagar ese crédito. Es una parte que está interesada en que esta iniciativa avance. Pero la otra parte también, que son los tenedores, los bancos, los que dieron esos créditos, que también me parece que quieren llegar a una solución. Y ahí se tiene que lograr el entendimiento entre los bancos y entre la política. Claro, porque los bancos en definitiva quieren cobrar. Entonces se da la paradoja que hay mucha gente que ingresó a este plan de crédito SUBA que ahora deben mucha más plata en términos nominales de lo que debían originalmente cuando ingresaron, ¿no? a estos programas. Exactamente. Bueno, vamos a seguir hablando de la agenda del Congreso de la Nación. Hablamos de la agenda del martes, el miércoles posible sesión, el jueves ya tenemos también esta agenda que marcábamos, pero nos vamos a ir ahora a la provincia de Corrientes. Diputado Jorge Vara, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Bien, muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hablando con los diferentes diputados nacionales, parecería que todo se va a ir ordenando para que, más allá de las situaciones de contexto que hoy tiene la política argentina, todo se estaría ordenando para que haya una sesión especial el próximo día miércoles. No sé qué información tiene usted, Jorge. Sí, es exactamente esa. Estamos con todas las previsiones y las reservas como para estar ahí. Yo, en caso, estoy yendo ya el lunes a la noche y vamos a estar el martes en las previas, pero esa es la intención, sí. Sí. Bueno, y uno de los temas tiene que ver con el consenso fiscal, el acuerdo entre Nación y las provincias. Ahí hay algunas diferencias en el interbloque de Juntos por el Cambio, pero, a ver, ¿entienden internamente la postura de uno y otro sector, aquellos que van a acompañar y otros que van a votar en contra? Yo no sé mucho en Juntos por el Cambio. Yo lo que tengo en cuenta es lo que discutimos en el bloque esta semana. Yo vine ayer de Buenos Aires, pero esta semana tuvimos 2 reuniones de bloque. Una más reducida y después ya al día siguiente una más numerosa, y se trató la cuestión esta. Y sí, hay bastante acuerdo como para respetar las distintas posiciones respecto a este tema, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros, el radicalismo gobierna 3 provincias y ahí hay acuerdos preexistentes firmados por la gobernadora. Hay que tener en cuenta en el caso del PRO que gobierna la ciudad de Buenos Aires es diferente la situación porque ellos obviamente no pueden aceptar aquel acuerdo, no lo podían aceptar porque implicaba renunciar a lo que ellos están reclamando en la Suprema Corte referido a la disminución de coparticipación. Entonces es un tema muy particular de ese distrito y es comprensible. Perfecto. Ahora, en el caso de las provincias es diferente. Y los 3 gobernadores firmaron acuerdos. Así que muy probablemente yo no puedo anticipar, digamos, los votos de los diputados, pero los diputados de la UCR que estamos vinculados a los gobiernos locales, estamos con mucho más predisposición para apoyar. De todas maneras, vamos a ver la discusión final, ¿no? Claro. El tema no está cerrado hasta el momento de las... Así es. Sí, ¿qué tal, diputado? Melissa Jofré lo saluda.
Consultarle porque había expectativa para que esta semana se pudiera reunir la Comisión de Agricultura y Ganadería. Finalmente no se convocó. ¿En qué instancia se encuentra el proyecto de agroindustria? Sí, yo tengo observaciones respecto al proyecto de agroindustria, pero también hay que reconocer que tiene algunos componentes que suman, ¿no? Algunos componentes valiosos que son algunas ventajas. Lo que yo no creo, y es lo que vengo diciendo, y además ya lo expresé en un artículo que está para ser publicado este fin de semana, no creo que se logren los objetivos que se dicen en función de las medidas que se van a implementar. A mí me parece que esos objetivos con esas medidas no se van a implementar. Ahora, si esas medidas suman en algo, bueno, veremos... Y de sumar algunas cosas que le faltan, es tratar de mejorar dentro de lo posible, pero no estamos hablando de una ley agrícola. Ojalá algún día tengamos leyes agrícolas como algunos países como Estados Unidos que fijan la PAC y durante 10 años los productores saben exactamente todo lo que va a pasar. Y a qué reglas de juego se tienen que tener, digamos, nosotros. Y eso acá nunca sabemos qué va a pasar el mes que viene, no voy a decir 10 años. Pero bueno, no me parece que sea un plan tampoco, pero son una sumatoria de medidas que se acercan a un plan, pero no podemos decir que técnicamente, y además yo soy técnico en eso, de mi especialidad, no es un plan, digamos, no estamos ante un plan, es simplemente una suma de medidas que son interesantes y en redundancia suman algunas cuestiones beneficiosas. Yo no veo perjuicio ahora. La cuestión de fondo de generar confianza en los productores para incrementar las áreas a producir e incrementar fenomenalmente las exportaciones, el empleo, yo no sé si con estas medidas se va a lograr. Pero más allá, diputado, de que no sea un plan integral para el sector, ¿no? ¿Cree que desde su espacio, desde el interbloque, van a acompañar, van a poder alcanzar un consenso con el oficialismo en el proyecto? Yo vengo discutiendo mucho con los legisladores, sí, en este caso del interbloque, pero que actuamos y estamos vinculados al área agropecuaria, ¿no? Que actuamos en la Comisión de Agricultura. Después veremos si la Mesa Nacional se expide sobre la cuestión, pero la Mesa Nacional se va a expedir en función de lo que queremos nosotros. ¿Qué tal, diputado Sebastián Ávila? Los saluda, ¿cómo anda? En ese proceso de elaboración, usted me dice, bueno, ya tendríamos que estar un poquito más avanzados. Se demoraron en mandarnos a nosotros y cuando nos mandaron, lamentablemente, el gobierno y hubieron cambios muy importantes en esas áreas. A un tema nuestro, nosotros lo venimos analizando y yo tengo una posición muy clara al respecto y la expreso. ¿Qué tal, diputado? ¿Qué tal? Mi nombre es Sebastián Ávila, ¿cómo anda? No, mi pregunta... Bien, Sebastián, bien. Gracias. Mi pregunta va bastante en línea con la de la compañera Melissa, porque en el arranque del programa nos preguntábamos acá en el piso qué es lo que está pasando en la Comisión de Agricultura o en el plenario que comparten con la Comisión de Industria. Si hay buena sintonía entre el presidente Ricardo Burjaile con Marcelo Casareto y hay acuerdos básicos sobre la necesidad de impulsar un proyecto de promoción de inversiones agroindustrial. Entonces, usted decía recién, bueno, no hay un plan, no hay confianza para los productores, pero concretamente, ¿qué es lo que está trabando y qué es lo que está demorando que se pueda firmar un dictamen de consenso o en todo caso que se firme un dictamen por la mayoría y otro de minoría, como en tantos otros debates, ¿no? Sí, pero en esta cuestión es muy probable que Juntos por el Cambio se busque una posición consensuada de nuestro bloque. Es un tema muy sensible, es diferente a otra. ¿Pero cuál es concretamente? Por ejemplo, lo primero... Sí. Obviamente es otra cuestión, porque no es muy fácil. Nos retrotraemos al teorema de Baglini, que sí, bueno, la visión sobre una cuestión es proporcional al nivel de responsabilidad que uno tiene, ¿no? Entonces, no es lo mismo desde una provincia en la cual están en la oposición permanentemente y en la cual nosotros, en el caso nuestro, una provincia que el radicalismo la gobierna hace más de 20 años. O sea, pero acá no, acá se está buscando una posición uniforme, pero se está discutiendo sobre la cuestión. Yo creo que seguramente va a haber algún tipo de avance. Ahora, no sé si vamos a lograr una posición uniforme, pero es lo que se está. Claro, pero ¿dónde está el punto de discordia?
Digamos, ¿cuál es el parteaguas en este momento? Si se puede saber. Una distinta depende de los distintos legisladores, pero en general no creo tan difícil de poder llegar a un acuerdo. Lo que sí siempre vamos a dejar claro, y es la postura que yo vengo sosteniendo y que la mayoría de los legisladores en nuestro espacio concuerdan, es que el problema de fondo está en otro lado. Pero puedo decir también cuál es el problema de fondo. Eso no aborda este proyecto. Entonces, no dejarnos llevar por artificio y en el fondo la cuestión. Y yo creo que las entidades deberían hacer lo mismo. Las entidades no tienen que confundirse y decir. Ahora, si usted me dice una ley, por ejemplo, la ley de fertilizantes, que siempre pensamos que tenía que avanzar. Si yo tengo un proyecto presentado sobre fertilizantes para la región NEA, fosfórico, pero la ley de fertilizantes que en su momento era una ley que, bueno, unía varias cuestiones, pero ya era de Luis Basterra inicialmente, pero además en la comisión se logró consensuar. No salió bueno. Usted me dice que avanzamos con eso y yo le digo que sí y vamos para adelante y voto. Ahora, no me diga que ese es un plan que va a incrementar las exportaciones, las va a llevar por la nube y va a generar trabajo. O sea, lo que va a mejorar son las posiciones y el uso de fertilizantes. En forma alarmante, en la Argentina se le está pidiendo mucho a la tierra y no se le está dando todo lo que se le está sacando. Así, yo tengo un proyecto de riego, promoción de riego, que es fenomenal. Argentina tendría que estar regando 6 millones de hectáreas y riega 2 millones de hectáreas. La FAO nos dice, necesitamos que Argentina produzca más y que incorpore más el sistema de riego. Tenemos un clima tan favorecido que no lo hicimos. Cuando usted vamos con esa ley, yo creo que suma. Ahora, si yo le digo que esa ley es un plan agrícola, no es un plan agrícola, digamos. Y esto se está tratando de hacer pasar por un plan agrícola y no un plan, y tampoco es completo. Y la cuestión de fondo para crecer en exportaciones es que con un tipo de cambio desdoblado, que tampoco yo objeto eso. Yo no objeto el mismo monetarismo y lo dije en este canal, no sé si en el programa usted o en qué, pero lo dije en una función, pero no con una brecha del 120%. Genera distorsiones que en el tiempo son insostenibles, ya en este momento es insostenible. Entonces esas son las cuestiones. No se pueden discutir, bueno, listo, perfecto. Pero no vengan a decirnos que vamos a volar por los aires. Las exportaciones argentinas no crecen. Compare cómo crecen los países de la región contra Paraguay. Paraguay es el que más, en términos relativos, más crece, pero el monstruo que es Brasil creciendo y nosotros estamos ahí dando vueltas discutiendo. Mientras tengamos esta misma actitud hacia la producción agropecuaria en general y el campo en particular, bueno, si le queremos declarar la guerra, si quieren declarar la guerra, que declaren, pero los resultados están a la vista. Jorge, cuando vino el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, en los últimos días al Congreso, seguramente se habrá llevado estas inquietudes que usted está planteando. No tuvieron ninguna respuesta hasta ahora sobre las posturas de Juntos por el Cambio sobre este tema. No, yo estuve hablando, aclaro una cosa, yo no tuve esa reunión. Porque a mí, justo el día anterior me llovió 55 milímetros, me quedé para sentar. Por eso no llueve todos los días 55. Fíjense en La Pampa, están todos parados haciendo, están todos llorando porque no puede llover. O sea, claro. Y sabe qué, además yo lo conozco a Barilo, estuve hablando largo con él en el Congreso con Inagro hace 3 días, esta semana que estuve, creo que fue el miércoles, ¿no? Congreso de Coninagro. O el martes o el miércoles. Estoy hablando largo, yo lo conozco mucho de cuando ya era intendente de Gualeguaychú, además porque tenemos muchos temas en común con estos ríos. Los mesopotámicos tenemos muchas relaciones, estamos muy unidos. Y nosotros teníamos algo muy en común. Yo lo conozco que mucho antes que fui ministro acá de producción. Yo era presidente de la Asociación de Roceros y vicepresidente de la Federación Argentina. Y con Entre Ríos hacemos todo, porque Corrientes, así como la hierba, Misiones y Corrientes producen toda la hierba del país, Entre Ríos y Corrientes producen prácticamente todo el arroz de la región. Y entonces, y él está muy relacionado a los productores arroceros de la zona. No, lo conozco mucho a Bailo. Pero estuvimos hablando en el Congreso, y él sabe la posición, que vamos a reunirnos y seguir la cuestión. Pero la inquietud mía a Bailo se la comunico directamente. Yo ese día no me fui porque pasó lo que pasó. Le soy sincero. Pero estuve hace 3 días, estuve hablando bastante largo, con la previa antes de entrar al Congreso, estuvimos charlando bastante largo sobre varias cuestiones. Así que yo, para transmitir
mis impresiones son bastante más directas, como era con Luis Basterra, que además habíamos trabajado juntos. Yo fui productor en Formosa, además Luis Basterra fue alumno mío. Y con Domínguez lo conocía mucho, porque cuando él fue ministro, esos 2 años que fue ministro, fueron mis 2 primeros años de ministro en Corrientes, con lo cual hicimos un montón de cosas juntos y yo siempre reconozco, siempre tuvo una buena actitud política hacia nosotros, a pesar de que nos marcaban la diferencia, muchas cuestiones. Así que en el área cuando uno quiere hacer ligatud, tiene todos los mecanismos para hacerse cerca. Diputado, usted pertenece, ¿verdad?, a la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, ¿no? Sí. Y le quería preguntar, porque en el año 2020, incluso en el 2021, hubo un fuerte impulso del debate en torno a la ley de humedales. Es un tema que se pinchó por X o por B. Quería saber si usted le llegaron comentarios acerca de la posibilidad de una reactivación de esa discusión y, por otro lado, cuál es la postura desde su lugar, digamos, representando también a la provincia que representa, conectando ese debate con el negocio, el agronegocio, la problemática de la expansión de la frontera agrícola, los incendios intencionales para maximizar ganancias. ¿Dónde se para dentro de estos debates? Primero que yo en humedales tengo un proyecto presentado, así que saber cuál es mi posición es revisar mi proyecto. Y lamentablemente nunca nos pudimos poner de acuerdo con otros proyectos, que para mí responden a agenda de organizaciones internacionales, con conexiones nacionales, y nos están queriendo hacer pagar un pasivo ambiental global que nos lo producimos. Si para una deuda, si la deuda externa, sí, tal vez nos corresponda pagar y hay que pagarla, pero esta deuda no, porque esta deuda es de los países del norte. Y detrás de estos proyectos están todas organizaciones del norte, se los puedo demostrar. Básicamente Países Bajos, mire, justamente Países Bajos que modificaron y son lo que son porque le ganaron tierra al agua, digamos. A ver, si traduzco bien lo que usted está diciendo... Va a haber una gran discusión y la espero a la discusión, la espero profundizar. Y le voy a decir otra cosa, los incendios, ni un artículo de la ley de humedales le va a evitar los incendios que estamos cumpliendo. Hay 3 leyes de incendios, 3 leyes. Y hay serio problema en el tema de incendios. El tema de incendios tiene que ser abordado como tal, no un problema humano. Después, si son intencionales o no, en muchos casos son, no sé si por la ganancia o qué, o por la forma cultural de producir, hay irresponsabilidades también accidentales, pero por irresponsabilidades, como los accidentes en ruta o en la calle ocurre, si usted va y pasa un semáforo en rojo y va a 80 kilómetros por hora en el medio de la ciudad, va a tener accidentes. Eso no es un accidente, eso es porque está usted teniendo una conducta temeraria. Bueno, hay un tema largo para hablar del tema de incendio. Ahora, cuando me vincula el tema de incendio, porque en este momento estamos teniendo no incendios, por los rosarinos que piensan que porque se aprueba una ley de humedales van a terminar los incendios, discúlpenme, yo acá le digo y le firmo que eso no es así. Son dos cosas distintas. Como en 2016-2017 tuvimos inundación, primero el 2016 más al sur, hacia la zona de la Pampa Húmeda, y más nosotros acá en el norte en 2017, echarle la culpa a la ley de humedales. O sea, ¿y cree que es larga, es muy buena, es muy larga, estoy dispuesto a darla contra lo que sea. Y si quieren bajar los holandeses, discutimos, pero que vengan ellos holandeses, no manden otros. Que bajen los holandeses, que bajen los ingleses, que bajen ellos, y la cuestión de lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Sí, usted recién tocaba la idea... cumplir aquí nacional. ¿Cree que existe un...? Y no estoy de acuerdo con ser cipayo ambiental en eso. Pero ¿cree que existe un conservacionismo a ultranza que de alguna manera limita proyectos de inversión, proyectos de desarrollo agropecuario? No, pero además hay otra cuestión. No creo que eviten, pero el tema que tiene que haber... Yo le digo, la cuestión ambiental es terrible y lo que está pasando es terrible. El cambio climático es innegable, es una realidad. Y eso tiene que atenderse una agenda, pero la verdadera agenda. Entonces, vos no puede venir al Congreso a decirme que con eso va a solucionar un problema cuando tiramos abajo la ley de biocombustible. Que eso sí viene a la contribución de Argentina al cambio climático, cuando se está avanzando en energía renovable. Entonces, ahí viene la agenda. Por ejemplo, en humedales, nosotros tenemos el liberal protegido, no por la ley, no por una ley, la Constitución tiene rango constitucional la protección. Cuando empezaron los incendios no eran el liberal, había todo un sistema de cuidado, etc. Pero llegó un momento
cuando se incendia el Liberá no había forma de pararlo. Lo que más se incendió fue el Liberá, que está protegida por la Constitución. Yo ahí le pongo una comparación. Ante la evidencia y hay poca evidencia en el tema ambiental. Y mucho tratar de confundir. Y ahí ya vos desconfiás. Si vos me decís una cosa que yo sé que no es así, ya no sé qué hay detrás de eso. Las evidencias antes que nada. Y hay que basarse en las evidencias. Y yo ya fui crítico cuando aprobamos la ley de penalización del tema de incendios, porque además dije que la ley es inaplicable y la ley es inaplicable. La ley hasta ahora no se puede aplicar. La ley es creada por el autor de Máximo Kirchner, que en realidad se le pusieron la mano seguramente una carpeta de entidades que le pusieron, y la ley esa no sirve. No se aplica, no se aplica, no se puede, pero que no se puede aplicar. Diputado. Y no atiende cuando otra cosa le voy a decir, ya que yo iba a ser crítico con el tema del medio ambiente. La lucha de fuego tiene que depender de otras áreas, no del medio ambiente, porque no están las capacidades en esos organismos, no porque no sean capaces, para otras cuestiones pueden ser súper capaces, pero para combatir incendios siempre anduvo mejor dependiendo del área de seguridad. Además, yo particularmente creo que tiene que involucrarse el Ministerio de Defensa, y lo dije en la última comisión de Defensa. Fíjese, inclusive, en la parte de prensa del Congreso, no solamente mi bloque, sino el Congreso publicó lo que yo sostuve, que en el litoral tendrían que intervenir. El gobernador de Santa Fe lo está pidiendo. Las áreas de defensa, nosotros cuando tuvimos grandes catástrofes de inundaciones, sobre todo inundaciones, el ejército ayudó muchísimo, pero no están las normas. O sea, para mí, el Ministerio de Defensa tendría que involucrarse más. No sé si sea la autoridad de aplicación del tema de incendios, pero sí involucrarse. Y muchos pueden hacer porque sus capacidades son suficientes para eso. Usted sabe que cuando empezaron los incendios hace 2 años, aquellos famosos incendios, de los 26 aviones que prestaban servicio contra la lucha contra el fuego, estaban todos caídos los contratos, solamente 3. Una empresa nomás estaba habilitada con 3 aviones. Eso no se dijo. Entonces, viste, y me vienen con... No, hay que hacer lo que corresponde hacer, no irnos por la tangente. Diputado, le hago una consulta llevándolo un poco a la expectativa de lo que podría ser la semana que viene una sesión, como estábamos hablando al principio también, en cuanto a que está previsto que pueda llegar a tratarse lo del consenso fiscal, pero más allá de eso, ¿cómo cree que va a ser la sesión en medio de este clima que, bueno, encuentra tanto al oficialismo como a la oposición enfrentados nuevamente políticamente por varias cosas? Y esperemos que sea bueno el clima, que quiere que le diga. Yo me siento muy bien cuando avanzamos por la agenda legislativa, aún a veces no saliendo los proyectos que uno quiere o como uno quiere, pero se avanza. O sea, yo no pido que todo tenga que hacerse como nosotros queremos, pero la riqueza está en la competencia, como decía el barón de Pierre Coubertin en su momento, decir. Entonces, bueno, pero que se exprese la democracia, si para eso está el Congreso. Tampoco me parece bien que se anule el Congreso, porque al Ejecutivo no le conviene, si no, no se respeta la división de poderes. Más que nunca es un momento de defender la división de poderes. Es la base de la democracia moderna, antigua, y de los griegos, los romanos en adelante. La división de poderes, eso es clave y eso hay que respetar. Los 3 poderes. Y que no te frenen en la Cámara porque el Ejecutivo quiere que frenen. Pues eso quiere decir que no tenemos fortaleza institucional. Ojalá que se avance y que se funcione y el clima sea bueno. No importa que no sea tan bueno. Mire, nosotros nos podemos decir un montón de cosas en la sesión y después nos saludamos, está todo bien. Pero discutamos los temas y avancemos. No que no estar parados. O sea. Y hay una agenda de acuerdo, de consenso entre oficialismo y oposición que se puede llevar adelante más allá de las discusiones que en algunos temas, como usted bien señalaba, como por ejemplo el primer tema que hablábamos de consenso fiscal, que hay diferencias entre oficialismo y oposición, hay diferencias en la propia oposición, pero lo importante es discutirlos ahí en el recinto. Sí. Sí, hay muchos temas que hay diferencia en el propio oficialismo, ¿no? Sí, también. De oposición, y es cierto lo que usted dice, por supuesto, lo conozco, pero hay diferencia por todos lados. Hoy hay muchos temas y depende de los temas. Y inclusive depende de las comisiones. Hay comisiones complicadas, otras, por ejemplo, la Comisión de Defensa coincide un montón de cosas, pero positiva. Podemos tener conceptos diferentes respecto a la defensa, pero está claro que todo el mundo dice que
que tiene que ser como mínimo disuasiva y agenda. Y otras comisiones que cuestan mucho más. Y después las injerencias son transversales. Por ejemplo, en la de humedales, ¿por qué no se llegó a un acuerdo? Y bueno, porque no es que la oposición contra el oficialismo, en realidad dentro de nosotros tenemos diferencias muy fuertes, dentro del espacio nuestro y también el oficialismo. Y pregúntenle a los gobernadores. Además, les aclaro una cosa con el tema humedales. La ley, los proyectos que están dando vuelta en la mayoría de los casos pueden ser declarados de inconstitucionalidad después por las provincias, porque los recursos naturales corresponden a las provincias. En la Constitución del 94 se agregó un artículo de los presupuestos mínimos, pero como bien dice su título, lo menciona el artículo de mínimo, no máximo, y hay proyectos que ya van por lo máximo. Ese es otro tema, o sea, vamos a tener una ley y después van a salir los temas en la Suprema Corte, otra vez le vamos a estar tirando temas que resuelva la Suprema Corte porque las provincias no van a ceder en su territorio y no lo van a hacer. Otra ley, vamos a hacer una ley inaplicable. Porque en las provincias no. Fíjese, están haciendo un acuerdo para los vagos submeridionales, 3 provincias. Le digo, Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero. Ya se juntaban los 3 gobernadores, firmaban con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, creo, el Banco Mundial, y desarrollo de proyectos. Bueno, si con una ley humedales como están los proyectos, eso se va a respetar porque los 3 gobernadores, vaya a pasarle por encima a los 3 gobernadores, tienen la Constitución a favor y la Constitución en la mano, eso. Claro. Jorge, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Gracias a ustedes, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Sí. Gracias, Jorge. Jorge Vara, diputado de la Unión Cívica Radical por la provincia de Corrientes. Los temas para la próxima sesión posiblemente, con algunas diferencias, el tema del consenso fiscal y un tema pendiente. El tema de la ley de humedales es un tema que ya de hace años que se viene hablando aquí en el Congreso. Y recordemos que en la provincia de Corrientes hubo desde enero incendios devastadores, focos ígneos que se iniciaron en ese mes y aún continúan en algunos casos activos dentro de la provincia que alberga un humedal muy importante de los esteros de Liberá. Bueno, Seba, a ver, hablando de temas, y lo veíamos en placas en el programa de hoy, aquí en el análisis, respecto a un tema para llevar a la sesión, el tema de la prórroga de impuestos. La prórroga de impuestos, Meli, también genera diferencias entre oficialismo y oposición. Sí, Fer, hay 2 dictámenes de este proyecto que vino de parte del Poder Ejecutivo. Ahora vamos a repasar un poco. Por eso va a estar también muy centrada la atención en lo que tenga que ver a la hora de la votación, ¿no? Claro. Porque el oficialismo va a requerir de un número importante de mayoría absoluta, 129 diputados, aunque... Ahora ya vamos a ver la diferencia que hay un poco ahí. Pero te paso a explicar, este proyecto fue tratado, viene por parte del Poder Ejecutivo, como decía, en la Comisión de Presupuesto, quedó ya listo porque es la única comisión en la que tenía que tratarse, con lo cual se prevé que se va a llevar al recinto el miércoles. El Frente de Todos emitió el dictamen de mayoría con 25 firmas, mientras que Juntos por el Cambio suscribió un dictamen de minoría que fue anunciado por Luciano Laspina, ¿no? Que es el vicepresidente de la comisión, diputado del PRO. Vamos a avanzar en la siguiente. Meli, ahí cuando estamos viendo el tema de la prórroga de impuestos y veíamos antes del consenso fiscal que los gobernadores están muy atentos al consenso fiscal y marcan también un poco la agenda de los diferentes diputados nacionales. ¿Con la prórroga de impuestos puede ocurrir lo mismo? La verdad es que es muy compleja la situación que podría darse. Yo particularmente, en mi opinión, no creo que Juntos por el Cambio tenga una postura unificada en lo que respecta a este proyecto, porque además, incluso Laspina, que es una voz de las más duras, dijo que reconocía que no es la intención de financiar al Estado, porque ahora vamos a ver de qué impuestos se trata y la importancia que tienen en la recaudación. Además, porque lo que se propone, como decimos, es la prórroga, no es la creación de un impuesto. Justamente Juntos por el Cambio está en contra de
creación de impuestos y suba de impuestos. Esto es una prórroga para que sigan vigentes. Meli, corregime si me equivoco. ¿Puede ser que Juntos por el Cambio está queriendo, digamos, hacer una marcada de cancha con el tema de bienes personales, que es una disputa que perdieron a fines del año pasado en una sesión donde estuvieron los números muy justos? De hecho, tenían el escenario bastante servido para ganarla, la perdieron y ahora quieren volver a la carga con esa discusión. ¿Y ese es el punto que traba? Así es. La diferencia que está entre el dictamen de mayoría y el dictamen de minoría es que el de mayoría, bueno, ya en un solo artículo prorroga la vigencia de todos los tributos juntos. Y en el dictamen de Juntos por el Cambio ellos han, desglosado. Desglosado, exactamente. Están a favor de la prórroga de algunos, pero como dice Seba, en el caso de bienes personales van a proponer una suba del mínimo no imponible. Y en el caso del impuesto al cheque también plantean algunos cambios. Entonces ahí es donde va a estar la discusión. Pero, ¿qué pasa? Hacer el dictamen de mayoría, el del oficialismo, va a ser el que primero se vote. Claro. Por eso hay que ver qué posición van a tener cuando se vote ese proyecto. Claro. Si se abstienen o no. Y ahí lo importante, me parece que lo que va a ser es la parte previa, la reunión de labor parlamentaria. De qué manera se va a poner a consideración esto. Exactamente. ¿Y al oficialismo le alcanzaría con los votos de los bloques que siempre lo ayudan, como Provincias Unidas, o tiene que negociar también con un sector de radicalismo, con Córdoba Federal? ¿Cómo ves el panorama? El problema es que acá ya hay un poco de tecnicismo, ¿no? El problema es que el proyecto contiene la prórroga de algunos impuestos, mientras que de otros es la prórroga de las asignaciones específicas de esos impuestos. Claro. Entonces, para asignaciones específicas, como fue en el caso de industrias culturales, ¿se acuerdan? Que fue un debate súper caliente, era mayoría absoluta. Sí. Ahora, el caso de la prórroga de impuestos únicamente es con mayoría simple. Pero ¿qué pasa? En la comisión, esto lo planteó Víctor Hugo Romero, diputado de la UCR, que es secretario de presupuesto, y Germán Martínez dijo, no, nosotros creemos que lo tenemos que votar así. Y votarlo así es en un artículo, contempla todo. Claro. Por eso ahí digo que en la votación en particular en ese momento, bueno, vamos a ver qué posición termina tomando Juntos por el Cambio, ¿no? Con esta particularidad que vos bien planteás, Fernando, en lo que tiene que ver a la importancia que hacen estos impuestos para las provincias. Sí, claro, totalmente. Bueno, la iniciativa, como decía, fue enviada el pasado 1 de agosto por el Poder Ejecutivo, incluso llevaba la firma de Silvina Batakis. Se busca prorrogar entonces por 5 años hasta el 31 de diciembre de 2017 unos 6 impuestos cuya vigencia vence a fines de este año de acuerdo a la reforma tributaria de 2017, ley 27.430, que fue justamente la reforma que se aprobó durante el gobierno de Cambiemos, ¿no? Se trata del impuesto a las ganancias, el impuesto sobre los bienes personales, el impuesto sobre los créditos y débitos en cuenta corriente bancaria, más conocido como impuesto al cheque, el impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos, los impuestos del régimen de monotributo y la contribución sobre el capital de cooperativas y mutuales. Estos son los 6 impuestos de los que hablamos, pero además lo que se busca prorrogar son las asignaciones específicas del impuesto al valor agregado, el IVA. Claro. Se trata de un conjunto de impuestos cuya recaudación, decimos, es vital para los recursos, tanto de nación como de las provincias, ya que la mayoría son coparticipables. En la reunión que hubo el miércoles, Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos, detalló, ¿no?, cuánto era el porcentaje de cada uno de estos impuestos que se destinan justamente a las provincias. Y lo que advirtió ella fue que en caso de que no se prorroguen estos impuestos, una pregunta que le hizo Germán Martínez, jefe del bloque del Frente de Todos, se podría ver perjudicado un 32% de la recaudación total. Claro. Y también solamente... Esa es una contestación con una presión para los diputados que en sus provincias son oficialistas. Sí. Sí, totalmente. Pero además, bueno, igual está consciente de esto la oposición, porque como te digo, Luciano Laspina, que siempre es uno de los más duros, dijo, no es nuestra intención de financiar al Estado y mucho menos a las provincias.
no vamos a hacer demagogia en no votar la prórroga de impuestos. Así lo dijo. Sin embargo, queremos dejar planteada nuestra posición de hacia dónde tiene que ir la Argentina en cuestión tributaria, ¿no? Así que por ahí va a pasar la discusión, obviamente. Y también, si no se aprobara este proyecto, solo en lo que hace al impuesto a las ganancias se podría afectar un 13% de lo que se destina por coparticipación, ¿no? a las provincias. Bueno, acá un poco lo que hablábamos, que en su propio dictamen la oposición planteará cambios en lo que hace a bienes personales y al impuesto al cheque. Y creo que ya está. Esta última placa, acá tenemos algunos de los argumentos, ¿no?, que esgrimió el Ejecutivo a la hora de mandar el proyecto. Dice que la prórroga de la vigencia de los impuestos obedece a que los recursos que ellos proporcionan resultan imprescindibles para dotar al Estado Nacional y a las jurisdicciones provinciales de los fondos necesarios para el cumplimiento de sus funciones específicas. Y un poco como repasábamos también al comienzo del programa, es fundamental saber que se cuenta con estos impuestos que son muy importantes para el diseño del presupuesto nacional. Claro, gracias Meli, porque es importante lo que vos estás señalando, porque en definitiva, a partir de lo que ocurra la próxima semana en el Congreso, va a ser qué es lo que va a ocurrir o de qué manera va a llegar el 15 de septiembre el proyecto de ley de presupuesto 2023 al Parlamento Nacional. Me parece que lo que va a ocurrir el próximo miércoles, a lo que va a ocurrir a esa sesión especial, va a estar muy atentos. No solo el Ejecutivo, no solo el Ministro de Economía Sergio Massa, sino también los gobernadores provinciales de todas las provincias, las gobernadas por el Frente de Todos, las gobernadas por Juntos por el Cambio y las gobernadas por los partidos provinciales, porque depende y mucho. Porque lo que parece que a lo mejor algún impuesto es muy poco lo que a lo mejor se tenga que coparticipar, ¿no? Más allá de que los datos que vos, Meli, estabas dando del impuesto a las ganancias de un 13%, en lo que sería de coparticipación, que terminarían perdiendo. Pero así sea un impuesto que las provincias perderían un 1 o 2% de coparticipación, es mucha plata. Bueno, pongamos un caso práctico, el de bienes personales, que es el de que estábamos hablando. Lo que pretende Juntos por el Cambio es volver a las alícuotas que regían hasta el año pasado. Claro. Que Macri en su momento, digamos, en esta Cámara de Diputados y después también en el Senado, se impuso que la alícuota para ese impuesto de bienes personales tenía que ser el 0,75. Lo que hizo la gestión anterior, a instancias del bloque oficialista, es retomar la postura anterior, que era de 1,25, y se agregó, por iniciativa del diputado, si no me equivoco, era Itay Hagman, un aumento adicional para los bienes en el exterior, llegando al 2,25%. Sí, que eso también es algo que reclaman eliminar. Claro. Si ahora vos reducís la alícuota, como pretende Juntos por el Cambio, generás un desequilibrio fiscal. El Estado se achicaría la recaudación del Estado. A ver, hoy por hoy está la postura de Juntos por el Cambio, que es la propuesta que generó, que es el dictamen de minoría que firmaron en la jornada de ayer, y está la postura del oficialismo, del Frente de Todos, que vos bien señalabas, Meli, que es en un artículo votar todo. ¿Habrá posibilidades de aquí al miércoles de llegar a un entendimiento, algún acuerdo con Economía, alguna posibilidad de abrir ese proyecto para tener un mayor consenso, o simplemente quedará en las intenciones de la oposición de poder acordar algún punto con el oficialismo? Por cómo estaban planteadas las cosas en la comisión, me parece que el oficialismo va a defender su texto. Me parece que en esto no va a haber... No va a ser muy inflexible. Claro, no va a haber modificaciones. Ya es una decisión, digamos, política de Economía de trabajar de esa manera. Sobre todo en lo que hace no a lo técnico del proyecto. Esto que te decía de separar en artículos, desglosar de acuerdo a qué es prórroga de impuesto, a qué es prórroga de asignación específica. Bueno, pero si uno toma como pauta la declaración que vos recién reseñabas de Luciano Laspina, que suele ser uno de los más duros,
uno diría que está encaminada la aprobación, ¿no? Porque no van a poner en riesgo la prórroga de impuestos, que son claves para el cálculo presupuestario que ahora se va a poner sobre la mesa. Sí, por eso digo que no sé si no se van a abstener, que habrá que ver qué posición tienen, ¿no? Claro. Bueno, y mientras tanto Juntos por el Cambio presenta la propuesta propia de decir nosotros intentamos hacer otra cosa, modificar de otra manera o por lo menos planteamos que la... Bueno, eso forma parte del juego político, de diferenciarse. Diferenciarse, tal cual, sobre todo en impuestos. Pero por lo pronto no parecería ser solamente retórica de parte de la oposición, sino que hay una voluntad política de no entorpecer. Bueno, y después el otro tema, el consenso fiscal, más allá de las diferencias que haya, me parece que el oficialismo también se encamina a tener el número como para poder aprobar el acuerdo fiscal entre la nación y las provincias, porque los diputados que responden a los gobernadores, principalmente de la Unión Cívica Radical, en su mayoría van a estar acompañando y tendrían también el acuerdo también interno, digamos, por lo menos el entendimiento político interno de la libertad de acción, ¿no? La libertad de acción como para acompañar, ¿no? Sí. Eso también es importante porque estaría también facilitando lo que sería, bueno, el número como para... Sí. Y el tercer llegar, proyecto, ¿no?, es la ley de enfermería, que ahí no hay, no hay demasiadas objeciones, aunque hay algún Sí, hay que ver otro... si ingresa, ¿no? Finalmente. Sí, bueno, ahí dejaba abierto el interrogante, el diputado Mansi, ¿no? Sí. Respecto a este tema. Y después habrá un poco de especulación política en torno a lo que serán el rebote en el recinto de la Cámara de Diputados de todo el contexto que tiene hoy la República Argentina, desde el punto de vista político, desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista económico, y cómo va a repercutir justo en ese momento, en el momento de la sesión, que en definitiva también va a ser y va a marcar el debut de Cecilia Moró, que no es un tema menor, que estamos planteando, estrenando su conducción ahí en la Cámara de Diputados. Sí, así es. Meli, gracias. Gracias, nos vemos. Seba, gracias. No, gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Esto fue El Análisis. Quédese en la continuidad informativa de Diputados Televisión para seguir teniendo la mejor información parlamentaria de todo lo que está pasando por aquí, por la Cámara de Diputados. El Análisis, punto final. Nos reencontramos. Gracias. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Buscás naturaleza? Entrá a larutanatural.gov.ar y elegí tu próximo viaje por Argentina. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia.